democracia, seriedad y credibilidad en todas partes. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios: el ingeniero Henry Yandún, muy activo en Constructores Positivos, y también el abogado tributarista Napoleón Santamaría. Les invitamos para hablar sobre la incidencia del IVA. Por un lado, el incremento del 12 al 15%, y por otro, en el sector de la construcción, en ciertos materiales, la reducción del 12 al 5%. Ingeniero Yandún, ¿cuánto incide este tema vinculado con la reducción del IVA en un sector que, hay que recordarlo, venía dando su aporte en época normal del 9-10% del PIB, que daba fuentes de empleo y que se deprimió, y que no sabemos si ha logrado retomar esa senda para incluso enfrentar déficit habitacional en el Ecuador? Ingeniero Yandún, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a las personas que nos escuchan. Efectivamente, el PIB de la construcción lamentablemente está en el orden del 6.1, cuando tradicionalmente ha sido del 10, es decir, una reducción tremenda, y eso, haciendo regla de 3, pasa lo mismo con el empleo de la construcción. Con relación al IVA, Miguel, hay que hacer una acotación importante. Hay dos leyes con relación al IVA de la construcción que la ciudadanía debe conocer muy bien. La una, que fue la primera ley, es la devolución de todo el IVA para viviendas nuevas y para proyectos nuevos. Es decir, si una empresa constructora hace un nuevo proyecto, o si un ciudadano construye su vivienda propia, o máximo construye 2 viviendas por año, ellos tienen derecho a la devolución total del IVA, no importa cuál haya sido el IVA. Es decir, ese sí es un impacto importante, y para que esto suceda, el ciudadano tiene que inscribir su vivienda en el MIDUBI, que acaba de sacar un reglamento relacionado con esta aprobación. Y también la vivienda tiene que tener un permiso municipal formal, lo cual es muy bueno, Miguel, porque mucha gente construía informalmente porque le decía que le sale más barato, pero ahora le podría recuperar el IVA. Entonces la idea es que se formalice la construcción. Entonces esa es una ley, que el IVA se devuelve totalmente. Cada mes, supuestamente, ojalá se haga el trámite, recaudan todas las facturas del constructor o el ciudadano que hace su casa, si eso fue registrado en el MIDUBI adecuadamente, si tiene el permiso de construcción adecuadamente. Seguirá un proceso que el SRI todavía no ha difundido, de cómo lograr la recuperación del IVA en un plazo máximo de 3 meses. Ese es un tema. Entonces, eso... Primero, Miguel, hay que destacar que el gobierno está haciendo esfuerzos por activar la construcción. Esto es un esfuerzo que no hemos visto en mucho tiempo, aunque no es muy impactante. Luego, el gobierno dice: yo creo que también hay que bajar el IVA, que es otra cosa, no devolver, sino bajar el IVA a los materiales de construcción, y eso pasa en la siguiente ley. Esto orientado a la vivienda informal, a la vivienda popular, a las remodelaciones, a las ampliaciones. Y ahí generó la expectativa de la reducción del IVA al 5%, y todo el mundo estábamos con expectativa de que iba a salir este tema. Y resulta que al final de cuentas ya salió la lista, y la famosa lista al final son 2 familias de productos, lo que tiene que ver con el cemento y las varillas de construcción de 8, 10 y 12 milímetros nada más. Es decir, el resto sigue ya no con el 12, sino el 15. 15, es decir, fue mucha expectativa, al final de cuentas para muy poco. Sí ayuda el tema de la varilla para vivienda pequeña, porque solo es 8, 10 y 12 milímetros. Porque si fuera una varilla más gruesa, quiere decir que ya es un proyecto grande, ¿no es cierto? Un edificio. Entonces, un edificio, ese ya está dentro del otro capítulo de la devolución del IVA. Entonces a ellos no les debe preocupar cuál es el IVA, sino que ellos van a lograr recuperar todo el IVA. Entonces ya salió esta segunda ley. A la ciudadanía hay que anticiparle que solamente baja el hierro en esas 3 dimensiones, y bajan los productos del cemento y sus productos relacionados, y nada más. El resto, como decimos,
va a incrementarse. En el caso de los constructores, con la expectativa de la devolución del IVA. Ahora, ¿cuándo se concreta esa devolución total? Bueno, los procesos recién ayer nos difundieron lo del Midubi, que es cómo inscribir el proyecto, eso ya sabemos. Y luego tenemos que esperar que el reglamento que haga el Servicio de Rentas Internas para efectivizar este tema de la devolución del IVA. Estamos con expectativa, pero obviamente la ley es efectiva desde enero, pues no sea, es retroactiva enero porque fue la época que ya se inscribió en el registro oficial la ley. Entonces tendremos que igualarnos con este tema y esperamos que el gobierno cumpla el SRI, sobre todo cumpla con la devolución del IVA. Caso contrario, no se logrará el objetivo. El problema es, no hay recursos en la caja fiscal. Ve usted que a los ancianos tercera edad les deben desde octubre. Claro, bueno, pero nosotros sí tenemos la experiencia, por ejemplo, Miguel, que en la vivienda BIS, en la legislación actual, sí hay devolución del IVA. ¿Ya? Y eso sí ha ocurrido. Al principio es complicado hasta ponerse de acuerdo con el SRI, se discute, esto va, esto no va. Después sí ha surtido efecto, un poquito demorado, pero surte efecto. Nosotros esperamos que esto ocurra, ¿no? Que sí haya la devolución del IVA para proyectos nuevos. Bien, queremos saludar al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista. Napoleón, ¿cómo ve usted este tema del IVA? Estábamos hablando con el ingeniero Henry Yandún de Constructores Positivos sobre la incidencia, al menos en dos sectores de productos, del 12 al 5% en el sector de la construcción, cemento y varilla de cierta dimensión, pero el resto pasa en general, los productos del 12 al 15%. ¿Cómo ve estas medidas, Napoleón? Buen día. Buen día, apreciado Miguel. Un fuerte abrazo a ti y saludos a Henry también y a todos los amigos que nos dispensan con su atención siempre. A ver, mire, vamos a, Miguel, a decir que el Estado Central ha encontrado que una oportunidad de política pública asistencial, porque no se entiende de otra manera, es disminuir impuestos indirectos a un sector importantísimo de la economía ecuatoriana, que antes era el 9-10% del Producto Interno Bruto, que era el sector de la construcción, y que hoy no creo que no llega ni al 6.5%. Definitivamente porque el sector está muy golpeado. Entonces, digamos, esta asistencia para que se disminuya el tema del IVA siempre pareció interesante y llevémoslo adelante. Sí, apostémosle para que el sector se reactive. Uno. Dos, me parece muy mezquino la calificación de la serie. Son 18 productos. Cemento, hierro, etcétera, 18 productos que están señalados ya en una resolución que emitió la serie la semana anterior, y estos son los que bajan a tarifa 5%, pero todos los demás se quedan a tarifa 15%. ¿Qué es todo lo demás? Casi todos los acabados de construcción y muchos materiales que se incorporan en el tema del proceso de construcción. Entonces, parecería que lo que se buscaba como una política pública general más bien se ha reducido a determinados temas puntuales que son los vinculados a las estructuras de la construcción, el cemento, el hierro, las etcétera, la estructura, digámoslo así, ¿correcto? Tres, yo temo que hay un problema porque en la ley de turismo, de fomento del turismo, hay una disposición, y no sé si Henry la siguió, pero hay una disposición que dice es aquellos comerciantes que no puedan compensar el IVA, lo manden al gasto. Y la reflexión es, a ver, es ¿por qué? ¿Por qué salió eso en la norma? Respuesta es que estos productos que se van a vender con 5% de IVA, que son estos 18 productos, Miguel, que hablábamos, realmente son productos que venden con tarifa 5 en la venta local. ¿Sí? Cuando yo voy aquí a la ferretería, cuando voy aquí al local de materiales de construcción, ahí me van a vender con el 5%. Pero quien importó anteriormente esos materiales para que llegue a la ferretería, ellos lo importan con el 15%. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por esta forma atropellada, no técnica, inconsulta que tenemos en el Ecuador de hacer las cosas. Y uno de los peores ejemplos es la Asamblea, y la Asamblea cometió ese error con H, porque realmente es un horror de poner solo grabado a la venta local. Entonces, ¿qué va a pasar? Miguel, nosotros en nuestro ejercicio nos hemos dicho que lo que importan, le pongo un ejemplo, se importan grifería, y
la grifería se vende con 12, se importa con 12 y se vende localmente con 12. Listo, no pasó nada. Ahora, ¿qué va a hacer? Que se importe con 15% de IVA y se venda con 15% de IVA. No va a pasar nada, ahí hay un match del IVA. Hablemos del acero, que el Ecuador importa casi todo el acero. Se va a importar con tarifa 15%, pero se va a comercializar localmente con el 5%. Se van a perder 10 puntos, que en el precio significará un potencial incremento del precio del 7%. Esto en cálculos. ¿Por qué? Nuevamente por este error de conceptos. Y 4, Miguel, que algo que todavía nos preocupa más, es que la norma no dio una transitoriedad para que ferreterías, centros de materiales de construcción, etcétera, logren evacuar su inventario, porque muchos dicen, oigan, pero yo compré el cemento a tarifa 12%, lo compré hace una semana, hace un mes, hace 2 meses, lo compré a tarifa 2, y ahora viene una ley y me dice que lo venda al 5%, y yo pierdo, dice el señor de la ferretería, y lo dice con lógica, obviamente, económica y contable, seguro que sí, pero la norma no hizo un periodo de carencia que normalmente se establece para que en un periodo de 3, 4, 5, 6 meses haya un desfogue del inventario anterior y que no haya esta convulsión del precio. ¿Qué está haciendo la ferretería? Subiendo el precio, mi querido Miguel y Henry, no sé si tú has visto, y entonces estas buenas intenciones se licúan en el Ecuador, triste decirlo, porque no lo hacemos bien, porque no es técnico lo elaborado, no es responsable, no es profundo. Son parches y enmiendas tributarias, mi querido Miguel y amigos. Ingeniero Yantún, a ver, una lectura de esta explicación que nos hace el doctor Napoleón Santamaría. El ferretero, el que expende materiales de construcción, al verse en estas condiciones, puede aumentar en otros productos, ¿o no? Yo quisiera hacer una aclaración primero. La lista de 18 productos son materias primas para hacer el hierro, materias primas para hacer el cemento y el producto terminado del hierro y los productos derivados del cemento. Entonces ahí se hizo bien, digamos, las cosas, porque tal como dice Napoleón, buenos días, era una tontera esto de que compre los insumos con 15%, compre las materias primas con 15% y vende el producto con 5%. Eso no había manera de licuar a menos de que se suba el precio. Efectivamente, la ley está mal hecha porque dice solamente para transacciones locales. Y yo diría que fue mal hecha por Ejecutivo. Y en la Asamblea no lo lograron mejorar. Entonces hay un desbalance y ahí se genera una competencia desleal. Porque efectivamente la varilla y el cemento es un sistema constructivo, pero hay otros sistemas constructivos como es la madera, como es el acero, como son las mallas de acero también. Entonces lo que es mallas de acero, lo que es acero, lo que es madera, tienen que comprar insumos y materias primas con 15, vender el producto terminado con 15, competir con otros productos que es gracias a una decisión del SRI o del Ministerio de Obras Públicas, les dice ustedes 2 productos, sí les beneficio con IVA 5 en la compra de insumos y materias primas y 5. Y esto también va a generar otro problema, Miguel y Napoleón, que son los acuerdos internacionales, porque el Ecuador tiene acuerdos comerciales, por ejemplo, con la CAN. Entonces, cuando usted va a importar un producto de la CAN, va a tener que pagar un 15%, mientras en el Ecuador se paga 5%. Eso es ilegal, totalmente ilegal. Eso significa que realmente en el Ejecutivo hay personas que no conocen bien las leyes y hacen este tema. Y es por eso que el gobierno no pudo ampliar la mayor lista de productos, solo logró hacer estos 2 líneas de productos porque podían conseguir la materia prima local y bajarle a la materia prima local. Pero las otras empresas que tienen que importar la materia prima o los insumos con el 15% o comprar localmente con el 15% no podían compensar. Ese respecto a lo que dice Napoleón, que tiene toda la razón al decir que es una ley inconsulta porque no hay cómo compensar el IVA. ¿No les consultaron a los constructores, por lo menos para que den una opinión? Mire, nosotros peleamos hasta el último día que salga la lista. Estuvimos con el ministro de Obras Públicas, hemos estado con el Ministerio de Industrias, con todo el mundo. Nosotros peleábamos porque hay una devolución del IVA al proveedor,
porque si el IVA compraba el proveedor con 15, vendía con 5, iba a tener un IVA negativo, iba en contra. Y lo lógico era que hay una devolución del IVA, como hay en otros sectores. Al turismo le han arreglado muy bien esto y está bien que hagan ese asunto. Pero aquí no hicieron un problema del SRI, que el SRI dice que está copado en su carga operativa, o sea, por una ineficiencia del SRI, nosotros tenemos que ahora decir solamente hay 2 líneas de productos que se bajan al 5%, cuando obviamente en una vivienda, en una construcción entran muchísimo más productos, pues, porque la incidencia es muy pequeña. Y nosotros esperamos que el gobierno enderece este tema, y va a tener que enderezar sobre todo por los acuerdos internacionales, porque está incumpliendo ese tema. Ahora, con relación al ferretero, ¿qué es lo que pasó? Con la expectativa de la bajada del 5%, el ferretero dejó de comprar material 2 meses prácticamente, entonces afectó mucho a la economía. Para comprar con el 5. Claro, para comprar con el 5, entonces afectó muchísimo a la economía estos 2 meses de paralización de compras. Y resulta que no bajó al 5, la mayor parte de los productos se subieron al 15. Entonces, ahorita se está activando otra vez la venta a las ferreterías. Y claro, habrá ferreteros que estarán perjudicados con esto, algunos están tratando de devolver los materiales y ese tipo de cosas. Pero es porque se hizo mal la ley desde un principio, no contempló lo que es la realidad de un negocio. Increíble que no hayan contemplado de que el IVA se paga y se cobra y hay un saldo que debe haber a favor. Eso no consideraron. Increíble que haya sucedido eso y que se haya pasado por el Ejecutivo y por la Asamblea unas cosas tan elementales que todo el mundo conoce teóricamente. Ingeniero Yandón, para compensar de alguna manera estas pérdidas, pudieran subir en otros productos que va a encarecer los costos de la construcción. Es que ese no es el espíritu de la ley, pues el espíritu de la ley dice: yo quiero activar la construcción. La construcción era el 10% del PIB, ahora es apenas del 6.1%. La construcción genera un montón de empleo y ahora está con mucha desocupación. Entonces el espíritu de la ley es aumentar la construcción tratando de bajar los precios. Pero no, pues no está pasando este asunto con estas medidas y no se va a lograr lo que el presidente pretendió, teóricamente, bien intencionado, de bajar los costos para estimular el tema de la construcción. Pero no, así como vemos, es muy poco el impacto. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cómo compensar, cómo enfrentar esto a fin de que finalmente el sector que se ha deprimido, el sector de la construcción que ha sido tan boyante, que generó miles de fuentes de empleo y empleo diverso, no solo el albañil, no solo el plomero, el electricista, sino en general, ¿cómo rehacer esto? Por favor, el audio, Napoleón. Perdón, Miguel. Perdón, yo decía que para que ser precisos en la información, que los amigos que nos escuchan vayan sacando sus conclusiones y vayan aportándolo al país, déjeme mencionarle cuáles pasan a tarifa 5%. Mira, pasa el acero y todas las varillas, ¿no? De 8 milímetros, de 10, de 12 de diámetro, ¿sí? 2, todo lo que son áridos: arcillas, arenas, cal caliza y petros. 3, el concreto, el hormigón. 4, el cemento y sus derivados. 5, la chatarra ferrosa. 6, morteros. 7, el yeso y la puzzolana. Y 8, el adoquín, bloques y ladrillos. Eso es lo que pasa a tarifa 5%. Todo lo demás, todo lo que no hemos citado, tiene tarifa 15%. Así es más fácil entender al REC. 2, comparto con lo que dice Henry. Nosotros somos parte de un modelo del Pacto Andino y Latinoamericano de homologación en la estructuración del IVA, y por lo tanto no podemos discriminar de esta manera en perjuicio del importador ecuatoriano, porque somos parte de la comunidad y por lo tanto no le podemos decir a un empresario ecuatoriano: vea, importe usted con el 15, venda con el 5 y esos 10 puntos que no se compensan, mándelo al gasto, porque le estamos perjudicando. 3, esto, Henry, me parece que puede ser tan problemático, Miguel, que ayer que me reunía con algunos colegas abogados constitucionalistas, aquellos que saben de mucho tema constitucional, me decían: mira, no hay escapatoria, la ley va a ser declarada inconstitucional. Entonces, en mi campo, yo soy un abogado tributarista, no constitucional, respeto lo que decían mis colegas, pero me ponía a hacer análisis y decía: Miguel, a ver, si se declara inconstitucional la ley, por estos vicios que hemos conversado anteriormente, ¿no? Porque esto fue rechazado por la Asamblea y solo se introdujo el tema del IVA a través de un veto,
y solo a través de un veto por el tema del IVA que bajaba, que subía a la tarifa al 15. Dos, porque esas otras contribuciones, esos otros impuestos, no fueron propuestos por iniciativa presidencial, sino que la Asamblea, de forma abrogándose posiciones que no le corresponden, le entregó estas. Bueno, con todos esos vicios, los constitucionalistas consideran que esto va a ser declarado inconstitucional. Entonces yo digo, peor aún, Miguel y Henry, declarar inconstitucional, el ajuste de precios ya no volverá para atrás y perderemos todos, sobre todo los constructores. Dos, pierde el país, porque el país no va a tener el recaudo nacional porque se le caen las leyes. Y tres, el mundo entero, organismos internacionales, piensen ustedes cómo nos va a ver el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las bolsas de valores, los prestamistas internacionales, nos van a ver, ¿qué hace Ecuador? Un país pequeñito ahí, que lo que trata es de salir de los déficits fiscales permanentes que tiene, hace unas reformas, pero las hace tan mal que su propia corte les dice que son inconstitucionales. Y ahí habríamos liquidado, bueno, creo, déjame saltar un ratito, Miguel, al campo político, creo que el capital político del presidente Noboa se habrá esfumado en ese momento. Creo que el señor Kronfle tendrá que dar un paso al costado no solo y rogarle una bofetada en la imagen al país, sino los daños y perjuicios que le va a causar a la nación todo esto. Pero resumen algo, es porque hacemos las cosas irresponsablemente, no nos dedicamos profunda y técnicamente a hacer. Y tú me preguntas, Miguel, ¿qué hacer? Déjame contarte qué hace Colombia rapidísimo. Colombia tiene un régimen para fomentar la vivienda de la siguiente manera. Uno, usted, señor empleado que tiene empleo, ¿quiere una vivienda? Vamos a coger parte de su sueldo. Usted decida a cuánto, $100, 50, 200, usted decida a cuánto. Vamos a coger esa y lo mandamos a un fideicomiso, de su sueldo directo al fideicomiso. Y el Estado dice, por hacer esto, yo no te cobro impuestos sobre la parte que mandas hasta fideicomiso, que es inmobiliario. Por lo tanto, se crea a lo que se llama una remuneración exenta. Colombia lo tiene así. Dos, una vez que va el fideicomiso, se licita entre varios constructores y se hace vivienda. Y la vivienda tiene una tarifa reducida de impuesto a la renta, de impuesto a las ganancias en Colombia y una tarifa reducida del IVA. De manera permanente y general en todos los materiales. Pero, Henry, sobre todo, por política pública. Es decir, no para hacer la mansión que vale $1 millón. No. En Colombia esto funciona para una vivienda que llega máximo a los $150,000, que es donde el país necesita. Creo que hay un déficit de $1 millón. Tú, Henry, me sabrás dar mejor los datos. Creo que 1 millón o 1,5 millones de viviendas. Pero de clase media y de clase que está alcanzada, no de millonarios. Y la ley ecuatoriana, cuando hizo estas mermas y rebajas del IVA, Miguel, no discriminó nada, o sea, da lo mismo comprar cemento para que el millonario se haga una mansión de $1 millón que para que una persona de escasos recursos económicos logre hacer el segundo piso encima del primer piso, que es de los papás. Esto es lo que hacemos sin política pública. Cuando hay estas buenas ideas deslocadas de políticas públicas de desarrollo del país, es que cometemos estos grandes errores. Así que he puesto este escenario, Miguel y amigos, de terror, porque, insisto, me fundamento en lo que me dicen los abogados constitucionalistas que consideran que la ley, que la Corte va a decretar la inconstitucionalidad de la norma, y por eso me anticipo a hablar de los efectos terribles y nocivos que puede haber la economía. Con un mensaje final, Miguel, que hay que presionar a la Corte, al presidente de la Corte, que eran muy eficientes en otros temas, ¿no? Recuerdo cuando el señor Lasso mandaba algunos decretos que quería, eran súper eficientes y en cuestión de 15 días lo negaban. Bueno, ahora lo que queremos es que la Corte pase el orden cronológico de las causas, atienda inmediatamente esta que es la más importante de todas y defina lo que le va a pasar al país. Lo peor que le puede pasar al país es que la declaratoria de inconstitucional demore en exceso lo que hoy día vivimos, esta inseguridad y angustia, mi querido Miguel. Ingeniero Yandún, siendo un tema constitucional, lo que está radicado en la Corte Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad, de atenderse en ese escenario, ¿esto pudiera generar mayor confusión en el sector? Bueno, nosotros lo que quisiéramos es proponer soluciones. Para nosotros la solución, que tiene que ser por ley de todas maneras, es de que
para que sea realmente efectiva la activación de la construcción en la parte de la remodelación, de las chauchitas que hablamos, porque eso es muy necesario, Miguel, porque el hecho de que un maestrito consiga pintar una casa, ya tiene trabajo él y sus amigos unas par de semanas, esa es la intención de esta segunda ley, pero tiene que ampliarse los productos, pero para ampliarse los productos tienen que hacer una de las dos cosas. La una, que los insumos y materias primas se reduzcan al 5% también el IVA, entonces ahí el proveedor sí puede bajar el costo, ¿no es cierto? O la otra es que cuando se tenga un IVA en contra, se le compense el IVA a la empresa o al proveedor o al importador o al fabricante local que va a tener un IVA en contra, digamos. Para mí por ahí es la solución, porque tiene que ampliarse la cantidad de productos para que se logre lo que el mismo presidente quiere, o sea, que se incentive la construcción. Respecto a la pregunta que hace Napoleón, en el Ecuador más o menos hay 600,000 viviendas de déficit. En los estratos más bajos son 500,000 viviendas de déficit. Y hay 500,000 hogares que viven en hacinamiento en el Ecuador. Hacinamiento quiere decir que viven más de 3 personas en una habitación. Entonces, ¿qué podemos esperar de una formación moral, una formación saludable cuando la gente está viviendo en hacinamiento? Entonces, realmente el problema de la construcción es gigantesco. Y siempre decimos, Miguelito, que estamos en el 6 o el 10% del PIB, pero eso es el cálculo solamente para las personas y para las empresas que están haciendo la construcción. Ahí no está considerada todas las actividades relacionadas, por ejemplo, ahí no está considerada la industria de la madera, del vidrio, de la cerámica, o sea, la actividad de la construcción es muy horizontal, afecta a medio mundo, y por eso es que nosotros siempre insistimos que la construcción no debe ser un problema, es una oportunidad para resolver el problema del país. Esperamos que el presidente en este caso resuelva este problema o de la devolución del IVA o de bajar el IVA a las materias primas o insumos para que efectivamente se amplíe la cantidad de productos con IVA 5, que eso sí va a motivar a que las personas hagan más ampliaciones, remodelaciones de sus viviendas, que eso hace falta. Y mientras tanto, esto del déficit habitacional, ¿cómo están los programas de vivienda? ¿Cómo está la política de Estado? Mire, nosotros estamos muy contentos con el fideicomiso que se llama BIZIBIP, que ha cambiado de nombres con cada gobierno, que básicamente es una muy buena cosa, eso hay que reconocerlo, implementó Richard Martínez y en la época del presidente Moreno, que al final de cuentas dice que el gobierno subsidia la tasa de interés. Y la tasa de interés para los proyectos BIZIBIP, ya voy a explicar qué es el proyecto BIZIBIP, es a menos del 5%, es decir, es la mitad de la tasa de interés de la banca normal. Y eso está fluyendo muy bien, se está inyectando el dinero que es necesario para este fideicomiso. Es un ganar-ganar, porque el ciudadano en este caso, si hace bien el numerito, esto no es mentira, Miguelito, la cuota de la casa propia es muy parecida a la cuota que paga por el arriendo. Son viviendas muy bonitas que hay en todo el país y eso hace falta difundir más. ¿Viviendas de promedio de qué? ¿70, 80 mil dólares? Mira, se llaman BIZIBIP. La BIP es de menos de 105 o 115 mil dólares y las BIS de menos de 80 o 90 mil dólares. Son dos tramos diferentes. Con limitaciones, por ejemplo, si alguien adquirió un departamento no puede acceder a eso. Es para primera vivienda, sí. Es muy bueno este tema, porque también es hacia abajo, ¿no? Lamentablemente en ciudades como Quito, por ejemplo, no hay cómo hacer viviendas más económicas por el problema del costo del suelo. Ahí, en cambio, peca el municipio, porque el BIES tienen un montón de terrenos abandonados que nosotros les hemos pedido que hagamos unas alianzas para que el terreno se venda a un precio, digamos, por debajo del valor catastral que la ley lo permite para hacer vivienda de interés social, y eso haría muchas mejoras a la ciudad. Mire, lo que pasa en La Gasca, Miguelito, es causa de este tema, porque la gente, como quiere un terreno más barato, el terreno más barato está fuera de los linderos urbanos de la ciudad y va a construir fuera de los linderos, y por eso es que se comienzan a destruir los bosques, que son los que absorben las lluvias y ese tipo de cosas, y pasa lo de La Gasca. Pasó eso, la vez anterior se descubrió que creció la mancha urbana informalmente, pero es porque a esta pobre gente... Pero también no es una falla del ordenamiento territorial, a propósito de este tema. Sí, pero... El control del ordenamiento territorial. Claro, pero cuando el ordenamiento territorial dice dentro del límite urbano, pero las personas no tienen plata para comprar un terreno caro, se compran los terrenos agrícolas, digamos, y luego los
los formalizan, los legalizan los barrios, de ahí viene el lío que tenemos. Entonces, yo creo que aquí, para activar la construcción, está bien el esfuerzo que hace el presidente en la devolución del IVA para viviendas nuevas y para proyectos nuevos. Está muy bien ese asunto. Está muy bien que baje a 5 los productos, pero deben ser más productos. Pero de correlación a esto hay otros temas, por ejemplo, los municipios que tienen que acelerar los trámites, que eso el municipio de Quito lamentablemente no empezó con buenos bríos, pero no se están acelerando los trámites en el municipio de Quito, y en el Ecuador en general los trámites son muy complicados. Y la otra son los créditos hipotecarios, Miguel, que es lo que nosotros más peleamos. Los créditos hipotecarios han sido del orden de 2.000 millones de dólares en estos años, y es lo que está aguantando a la construcción, porque la obra pública casi no existe, es nula prácticamente la obra pública. Todo el sector inmobiliario, las ventas de privados a privados se ha mantenido con estos 2.000 millones. Pero lo triste es que antes de los 2.000 millones, más de 1.000 millones del jugador principal era el BIES, con 1.200 millones. Y los últimos años han llegado a 400, 500, 600 ¿Por qué? millones. ¿Ineficiencia, ineficacia? Es por ineficiencia, por falta de una política pública. Y no pueden decir que no hay dinero, Miguelito, porque los créditos quirografarios, que son para gastarnos en las novelerías que nos gastamos a veces, han subido del orden de 1.500 millones de dólares a 4.000 millones. El año anterior se prestó en quirografarios 4.000 millones. Y en hipotecarios, que es para comprar un bien para toda la vida, apenas 600 millones de dólares. Entonces aquí, con las nuevas autoridades del BIES hemos hablado, hay que activar más, hay que facilitar más los créditos para los hipotecarios, porque el crédito del BIES también es bastante conveniente, es bastante bueno, es del menos del 6%, y las personas pueden acceder a su vivienda propia. Entonces, el conjunto de que los gas aceleren los trámites, que los materiales bajen el precio, que los créditos hipotecarios existan, yo creo que eso, más la tranquilidad del país, que sí se siente más tranquilidad, eso es son las únicas herramientas de activar a la construcción en la práctica. Doctor Napoleón Santamaría, estos temas fundamentales para reactivar, porque lo que se quiere es reactivar al sector de la construcción, que vuelva por lo menos a los niveles anteriores y no siga deprimido, creciendo alrededor del 6% del PIB. Definitivamente, Miguel. Y hay un poco de las dos opciones que propone Henry. Yo soy partidario de llevar la opción de que no haya una disminución de la tarifa del IVA. Ajá. Disminuir la tarifa del IVA, la OECD y el CIAT le ha dicho al mundo que los países traten de unificar tarifas y no tengan tantas tarifas partidas. El Ecuador acaba de inaugurar una nueva tarifa del 5%. ¿Esto por qué? Porque esto motiva, incita, llama a la evasión fiscal, ¿sí? A que quien está importando no le ponga en la partida tal que es del 15, sino a la partida tal que le puede calzar al 5, ¿eh? Y en la venta local, para vender de tal manera que no se muestre que es el 15 siendo el 15, sino que aparente ser el 5 que no es el 5. Por eso es que pensadores del mundo que están en la OECD ya han dicho no, que los países no distingan tarifas de IVA. 1, 2, pero sí la otra opción que plantea Henry, que es, mire, todos los que están en la actividad, devuélvanle el IVA. ¿A quiénes le devolvemos el IVA? A todo el sector exportador, a todo el sector proveedor del sector exportador, a las personas de la tercera edad y a los discapacitados, que son 250,000 personas, ¿no? Es un gran, en número, en monto pequeño, pero en número, una cantidad de contribuyentes significativos, y se logra hacer la devolución. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio de la tributación que se llama solvet et repet. Pague y luego le voy a devolver viendo su conducta y su comportamiento, Henry. Entonces, mira, ¿cómo lo hace Chile? Chile tiene una tarifa. No tiene otra tarifa, pero sí les devuelve al sector de la construcción, pero con varias razones. Primero, sector de la construcción que atienda a la cifra que tú nos acabas de decir, a esos 500,000 que no tienen vivienda. A esa gente hay que llegar, no al que se está haciendo su cuarta casa o su casa de verano o de playa. No, porque hay política pública, es que los países salen adelante cuando se crea política pública. 1, 2, la devolución del IVA es en la medida en que el comportamiento fiscal de la empresa de construcción sea adecuado. Entonces se le va, se le revisa, se hace todo bien, como son la gran mayoría de empresarios ecuatorianos, perfecto, le devuelvo, punto. Pero si es que lo hace mal, este constructor no lleva bien sus cuentas, es un desordenado, etcétera, no le devuelvo. Entonces, también motivo que haya empresas de calidad.
nuevamente, no puede haber programas ni proyectos tributarios si no hay políticas públicas de desarrollo. La política pública de vivienda para las personas que necesitan debe estar acompañada en una política de devolución de impuestos para los contribuyentes que hacen bien las cosas, no para todos. Bueno, así funciona con el señor exportador. Muchos de los exportadores que nos están escuchando hoy día se les devuelve el IVA, pero hay otros que no hacen bien las cosas. ¿Y qué pasa? No se les devuelve el IVA, pues, porque la ley tiene que discriminar este famoso solve DRP entre el buen contribuyente y el mal contribuyente. Y tres, lo que se propone, tanto las propuestas que yo coincido con Henry en una, en la otra de disminuir, yo nunca fui partidario, pero bueno, siempre se puede sentar, conversar, la verdad, es que todo esto se necesita ley, mi querido Miguel. Y para ley, entonces necesitamos iniciativa del presidente, y que el presidente vuelva a mandar a la asamblea, y que la asamblea nuevamente vuelva a crear una ley, porque recuerden que esta ley que estamos hablando se aprobó mediante un veto parcial que envió el presidente y que no fue atendido por la asamblea porque no hubo los votos. Es la historia del Ecuador desde hace varios años. La asamblea no aprobó esta ley. Acuérdense que esto pasó por un veto parcial que no recibió los votos para ratificarse y por lo tanto pasó por lo que se llama simple ministerio de la ley. Si seguimos teniendo legisladores, y aquí hay un responsable que se llama Kronfle, el señor Kronfle, si seguimos teniendo legisladores que hacen que las leyes de la República se aprueben por el simple ministerio de la ley, que es transcurrido el plazo y es ley de la República, tenemos estos problemas de tener estas normas inconsultas, ineficaces e inoficiosos, mi querido Miguel y amigos. Bien, nos comprometemos a seguir hablando no solo del IVA, su repercusión, que este momento está en manos también de la Corte Constitucional, sino del sector de la construcción. Le comprometo a Henry Yandón, que es tan importante, que genera fuentes de empleo y que se ha deprimido durante los últimos años. Muchas gracias por participar, a Henry Yandón y a Napoleón Santamaría. Un gusto, Miguelito, un gusto, Napoleón. Gracias. Saludos, Miguel. Saludos, Henry. Buen día. Bien, vamos a una ligera pausa publicitaria y volvemos para hablar precisamente sobre el aluvión de la Gasca y qué sucedió este martes en la capital. Bonjour y Quesos Kiosco presentan un evento que se elevó a un estatus mítico, perdurable y épico. Una hazaña extraordinaria que